Génesis 1:24 dice: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, dice, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aquí habla de la creación de los animales ya en la tierra, y dice que las bestias, las serpientes, todo este tipo de animales, el ganado, según su género, dice que según su especie. Pero habla en el versículo 26, nos vamos a centrar en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios, dentro de todos los seres que hizo en la tierra, hizo plantas, hizo animales, Dios hizo un ser especial. Ese ser especial es el ser humano, el hombre. El hombre es la única criatura dentro del reino, ¿sí?, animal. Es la única criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. En toda la creación, los únicos seres a imagen y semejanza de Dios son los seres humanos. Dios hizo también ángeles, pero los ángeles no son a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo los peces, no son a imagen y semejanza de Dios. Hizo las aves, no son a imagen y semejanza de Dios. ¿A quién hizo Dios? El único ser bíblicamente que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del ser todopoderoso, perfecto, inteligente, sabio, eterno. El único ser hecho a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Dentro de la Biblia, el ser humano tiene una posición muy importante. Es el ser que puede reflejar a Dios de forma más directa. ¿Por qué? Dios tiene corazón y Dios al hombre le dio corazón. Dios es un ser espiritual y al hombre le puso que un espíritu. Y también le dio un cuerpo. Pero a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo? En sentido espiritual. Entonces, en Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios hizo al hombre, el hombre es un ser a imagen y semejanza de Dios. No tiene pecado. Tiene una comunión perfecta con Dios. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios le pertenece al hombre. La misma justicia de Dios es la misma justicia que tiene el hombre. La santidad de Dios es la santidad que tiene el ser humano. Entonces, el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. No tiene maldad, no tiene pecado, porque comparte toda la imagen de Dios. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre es un hijo de Dios. Vamos a mirar un momento, ¿sí? Luego vamos a entender por qué la Biblia habla de esto así, de que el hombre es el ser a imagen y semejanza de Dios. Dios puso todo su corazón, ¿dónde? En el hombre, en el ser humano. Claro, hizo el universo, hizo tantas cosas especiales, pero donde Dios puso su corazón es ¿dónde? En el hombre. Ahí puso todo su corazón.
¿Dónde? En el ser humano. Ahora vamos a mirar un momento en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Vamos a mirar cómo llama Dios a Adán. Cuando Adán es a imagen y semejanza de Dios, Dios cómo llama a Adán. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Dice, Lucas 3, el versículo 38. Lucas 3, capítulo 3, versículo 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí, ¿cómo llama la Biblia a Adán? Hijo de Dios. Eso es a imagen y semejanza de Dios. Hijo de Dios, sin pecado. No tiene pecado. ¿Dónde Adán recibe el pecado? Génesis capítulo 3. Ahí cambia. Pero en el capítulo 1, en el capítulo 2, ¿Adán qué es? Hijo de Dios. Por eso aquí aparece, en esta genealogía, Dios lo muestra así. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dice hijo de Dios. Eso significa a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros leemos también, cuando habla sobre Jesús, va a mencionar también en el versículo 23, Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces habla aquí de Jesús, pero dijo que según se creía. ¿De quién? ¿De quién lo ponen aquí? Que es hijo según se creía, ¿de quién? De José. Entonces las personas, cuando miraban a Jesús, ¿cómo lo miraban? El hijo del carpintero. No lo miraban como el hijo de Dios, pero ¿quién era él? El hijo de Dios. ¿Jesús era pecador? No, Jesús no era pecador. Jesús era el hijo de Dios. Bíblicamente el hijo de Dios es sin pecado. La iglesia de Dios, que son los hijos de Dios, son sin mancha, sin pecado, sin arruga, como las personas leen en Apocalipsis. Pero no solamente tienen que leer, tienen que creer esa verdad. Los hijos de Dios son como a imagen y semejanza de Dios. ¿Dios es pecador? No. Por eso aquel que dice que es pecador no tiene ni la imagen ni la semejanza de Dios, porque Dios es 3 veces santo, dice la Biblia. Que para que sea a imagen y semejanza de Dios, aquel que dice que es hijo de Dios tiene que ser santo. Aquel que dice que es hijo de Dios tiene que ser justo. Pero si dice es hijo de Dios y es pecador, está mintiendo. Él miente, ¿sí? Entonces, Jesús es hijo de Dios. Eso es especial en Jesucristo, el hijo de Dios. El Cordero de Dios, pero también el Hijo de Dios. Claro, tomó un cuerpo humanamente, él se encarnó, es Dios, pero se encarnó. Y la Biblia lo va a mostrar como el Hijo de Dios. Eso es Jesucristo, eso es Jesús. Y aquellos que creen en el Evangelio, que recibieron la salvación, ¿cómo se llaman también? Hijos de Dios. Entonces Adán, cuando no tiene pecado, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, ¿Adán qué es? Es hijo de Dios, tal cual como aparece en Lucas 3:38. Jesús dice, según se creía, es hijo de José. Cuando la gente miraba a Jesús humanamente, porque no veían a Jesús por la palabra, por la escritura, entonces cuando lo miraban humanamente, este es el hijo de José, pero no lo podían mirar como el hijo de ¿quién? El hijo de Dios. Pero cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, la Biblia dice que los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Cómo se llama Jesucristo? El Hijo de Dios. Y los que creen en el Evangelio, ¿cómo se llaman?
hijos de Dios, santos, justos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es desde Génesis capítulo 1, Dios está mostrando qué imagen tienen los hijos de Dios, qué semejanza tienen los hijos de Dios. Si son hechos a imagen y semejanza de Dios, significa son justos, santos. De esa forma, esa es la imagen que tiene, el que es hijo de Dios tiene la imagen de Dios. Dios es luz, dice que los hijos de Dios que son luz, por eso son a imagen y semejanza. Una persona dice, yo soy pecador y soy hijo de Dios. No. El pecador no tiene la imagen de Dios, el pecador tiene la imagen de Satanás. Es diferente. Por eso esas genealogías que aparecen en la Biblia son tan importantes porque nos está mostrando los hijos de Dios tienen la imagen de Dios y los que no son hijos de Dios no tienen la imagen de Dios. Entonces ya en Génesis capítulo 3 el hombre peca y cuando el hombre peca, cuando el hombre deja de creer en Dios, pierde la imagen de Dios, pero recibe una imagen diferente, recibe un padre diferente, entonces recibe una imagen diferente. ¿Cuál es la imagen que recibe? ¿La imagen de quién? De Satanás. El hombre se convierte en Génesis capítulo 3 cuando peca en hijo de Satanás. Ya no es hijo de Dios. Es tan importante, la Biblia nos va a mostrar en Juan capítulo 8 cómo dos tipos de naturalezas espiritualmente. El hijo de Dios, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, y aparece también los hijos de Satanás. Entonces, ¿cómo son hechos? A imagen y semejanza de quién? De Satanás. Son los pecadores. Van a aparecer dos padres en la Biblia. Dios como padre, Satanás como padre. Entonces van a aparecer dos hijos. Los hijos de Dios, como aparece aquí, cuando Adán no había pecado, es hijo de Dios. Pero en Génesis capítulo 3, cuando Adán peca, Adán recibe un padre diferente espiritualmente, que es Satanás, entonces se convierte en pecador. Entonces ya Adán no tiene la imagen de Dios. En Génesis capítulo 3 él pierde la imagen de Dios, se convierte en pecador. Entonces el padre de Adán, ¿quién viene siendo? Satanás. Entonces, ¿qué imagen tiene? La imagen de Satanás. Así enseña la Biblia. ¿Cómo podemos entenderlo? Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús tiene que enseñarle a los pecadores cuál es la imagen real de un pecador. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sí? Entonces aquí la Biblia explica que espiritualmente los pecadores tienen un padre y los pecadores son hechos a imagen y semejanza de ese padre que es el diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces una persona dice que es pecadora, la Biblia inmediatamente le va a mostrar al pecador cuál es el padre del pecador, Satanás, el diablo. Espiritualmente es el diablo. ¿De quién? De los pecadores. Pero los pecadores que decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos de Dios. Eso dicen, ¿sí? Pero Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ¿sí? Pero ellos tienen esa justicia, somos hijos de Abraham, nosotros conocemos la Biblia. ¿Sí? Pero ¿qué les dice ahí? Él les va a decir, eso no es cierto, ustedes no son hijos de Abraham. Dice el versículo 39. Juan 8:39 dice, lo que los pecadores piensan, ¿sí? El pensamiento no es la verdad, no es lo que está escrito en la Biblia. El pecador se llama a sí mismo, se autodenomina, falsamente se autodenomina hijo de Dios, el pecador, la persona religiosa que no ha nacido de nuevo. Dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Ellos se conectaban directamente, que eran hijos de quién, de Abraham, que también tenían la fe. Entonces le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo,
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Les dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, son pecadores y los pecadores no son hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe no puede tener hijos pecadores porque el padre de la fe va a tener hijos que, si el padre de la fe, los hijos del padre de la fe, que van a tener el pecado o la fe, van a tener la fe. Los hijos del padre de la fe, los hijos de Abraham, van a ser ¿qué? Los que tienen el pecado, los que tienen la fe, los que tienen la fe. Pero dicen que son hijos de Abraham y que son pecadores y que tienen pecado. Por eso Dios les va a enseñar en el versículo, dice, bueno, el 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Les dijo, ustedes tienen un padre diferente a Dios, no es Dios. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces dicen, nosotros somos hijos de Dios. Están diciendo que son pecadores y que son hijos de Dios. Jesús, ¿qué les va a decir en el versículo 42? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dice que no podían escuchar la palabra, no podían aceptar la palabra. Las personas dicen que creen en Dios, que son hijas de Dios, pero no escuchan lo que la Biblia dice, no lo aceptan en su corazón. Aunque dicen que son hijos de Dios, rechazan la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Jesús les estaba diciendo que ellos no eran salvos. Jesús les estaba diciendo que eran pecadores y por ser pecadores no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Pero ellos no aceptan esa palabra. Dicen que creen en Dios, pero no creen la palabra de Dios. El pecador también vive engañado por el diablo y el diablo les pone una idea de que ellos creen en Dios y que son hijos de Dios porque pueden ir a un lugar o porque oran o porque leen la Biblia, así tienen muchas razones. Pero lo que define el que es hijo de Dios y no es hijo de Dios, ¿qué lo define? Miremos, acá dice, ¿qué define al que es de Dios? En el versículo 47 dice, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces Jesús les está diciendo de forma tajante, el que es de Dios, acepta la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, la recibe. El que es de Dios recibe la palabra de Dios, cree la palabra de Dios como la verdad. Pero ellos dicen que son de Dios, pero no reciben la palabra de Dios, no la aceptan como la verdad. ¿Cuál es la verdad para ellos? Su pensamiento, su sentimiento, están respondiéndole a Jesús. Muchas personas también escuchan la Biblia, escuchan la palabra y dicen, pero, no, eso no es así. En vez de decir, eso no es así, lo que tienen que hacer es, voy a leer qué es lo que está escrito, y lo que esté escrito, voy a creerlo. No importa si eso me parece o no me parece. ¿Por qué? Porque nosotros no somos jueces para emitir un juicio si nos parece o no nos parece que la verdad... No, a mí me parece que la verdad no es así. La verdad no es algo personal. La verdad no es algo opinable. Que me parece que la verdad es así o no es así, no. La verdad es absoluta. Y hay una verdad absoluta que es que todos los hombres nos vamos a morir. No, yo pienso que no me voy a morir. Ah, no importa usted qué piense, se va a morir. Eso no es de opinar. Yo pienso que no me voy a morir, no importa que usted piense que no se va a morir. La verdad es que todos los hombres se mueren. Así uno diga que no, y no lo crea, y no sienta. Eso no interesa. No es opinable. Yo opino que yo no voy a morir. Todos los hombres se van a morir, pero yo no. Ah, eso no interesa, eso es una opinión. La verdad es que todos los hombres se mueren. Todos sin excepción. La verdad es que los hombres desde que nacemos empezamos a envejecer. Y no, yo no envejezco, eso no importa lo que diga.
Eso es una opinión, todos envejecen. No interesa qué opine la gente, la verdad no es algo que yo pueda decir es que la verdad para mí es esto, no importa. Nadie es juez para determinar qué es verdadero y qué no es verdadero, porque para un hombre algo es de una forma, de otro de otra forma, y así cambia y cambia y cambia y cambia. Entonces en los hombres se dice, es que la verdad es relativa. No, la verdad no es relativa. Muchas personas viven con esa idea que la verdad es relativa, que la verdad tiene matices. No, las opiniones son relativas y cada quien opina como quiera. Las opiniones son relativas, las opiniones tienen muchos matices en cada persona. La verdad no. La verdad es absoluta. No cambia. Independientemente de donde estemos. Eso no cambia nunca. ¿Sí? Es algo estable, fijo, que no cambia. Así es la verdad. La Biblia es una verdad absoluta, entonces no importa la gente qué opine. Entonces los pecadores, cuando Jesús les hablaba la verdad, ellos hablaban su opinión. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación. Jesús decía, ustedes no son hijos de Dios. Pero decían que creían en Dios y no creen la palabra de Jesús. A estas personas que no aceptan lo que la Biblia dice, que no aceptan lo que está escrito en la Biblia, se les llama pecadores. No por su conducta, por su corazón, porque no creen en la palabra. El pecador es pecador de corazón. La Biblia enseña que el hombre niega a Dios no con su pensamiento. El hombre niega a Dios con su corazón. Vamos a mirar un momento. Salmos, capítulo 53. Libro de Salmos. Salmos, capítulo 53. Vamos a mirar un momento. El versículo 1. Salmo 53, 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, el incrédulo, ¿qué dice en su corazón? Con su boca, él puede decir, yo creo. Con la boca dice, yo creo. El pecador con su boca dice, yo creo en Dios. Pero su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. El pecador con su corazón niega a Dios. Con su boca dice que cree. Por eso, Mateo capítulo 7, el 21 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, me dirán. ¿Por qué? Creyeron en Dios con la boca, pero no creyeron en Dios con el corazón. Era solamente ¿qué? Hipocresía. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Cómo le llamaban Señor? Tenían una fe falsa. Solamente creyeron con su boca. Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios. Le dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Solamente tienen a Dios ¿dónde? En la boca. Pero no está ¿dónde? No está en el corazón. Igual que una pareja está casada, si ya tienen 50 años de casados, y el esposo le dice a la esposa, te amo, pero solamente está en la boca, porque se casó por un interés. Sí, se casó porque la señora tenía muchísimo dinero y se casó hace 50 años solamente por su fortuna, no más, no más. Nunca la ha amado, nunca la ha querido, pero siempre le dice, mi amor, yo te quiero. Pero en el corazón no hay nada de amor, pero en la boca, ¿qué dice? Yo te quiero, yo te amo, pero en el corazón no hay amor. No hay nada de amor, solamente que hay la verdad. Es que en el corazón, en 50 años, lo único que está esperando es que se muera para hacer división de bienes, pero ya tiene 50 años de casado y la señora no se ha muerto. Le sigue diciendo, mi amor, te amo, pero realmente en el corazón hay cero amor, hay cero cariño, cero interés. Lo único que está esperando es que se muera, ¿para qué? Para recibir los bienes, no más. El pecador también le dice a Dios, yo te amo, Dios, yo creo en ti, yo creo que tú fuiste a la cruz, que derramaste tu sangre por mí, yo hice la oración de fe, Dios, 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 Dios. Pero la realidad es que en el corazón no hay Dios. ¿Cómo sabemos que no hay Dios?
¿Usted es pecador? Sí. ¿Tiene pecado en su corazón? Sí. Dice que cree en Dios, que es hijo de Dios, también dice que es pecador y que en el corazón hay pecado. Los hombres hechos por Dios son hechos a imagen y semejanza de Dios, los hechos por Dios. Lucas 3:38 dice que Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios. Cuando lo veían según la carne, lo veían normal. Él podía pasar como un pecador más. Este es el hijo de José. Así lo miraban. Pero la realidad es que Jesús es hijo de Dios. Pero cuando los hombres lo miraban, no lo miraban como el hijo de Dios. No lo miraban como el que no tiene pecado. Así no lo miraban. Pero Jesús, que es el hijo de Dios, a imagen de Dios, a semejanza de Dios, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, sin pecado. Eso es un hijo de Dios. Adán dice que también era hijo de ¿quién? De Dios. Pero ¿qué pasa? Luego, en Génesis capítulo 3, Adán peca. Cuando Adán peca, Adán se desconecta del corazón de Dios. Adán se conecta entonces con Satanás y espiritualmente se convierte en hijo del diablo. Eso es Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, es la definición de pecadores bíblicamente. Esa es la definición de pecador bíblicamente. Por eso si una persona logra ver cuál es su pecado real, el pecado real del pecador es que está separado de Dios, que está apartado de Dios, que es incrédulo. Aunque con su boca, el pecador dice con su boca que cree en Dios, aunque el pecador dice con su boca que es hijo de Dios, la Biblia nos muestra que el necio, ¿qué dice en su corazón? No en la boca, en su corazón, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el corazón niega a quién, a Dios. El pecador no se da cuenta que en su corazón él niega a quién, niega a Dios, no se da cuenta. Lo más engañoso y lo más perverso es el corazón de nosotros. Entonces las personas engañadas, en vez de creer en la Biblia, creyendo en ese corazón necio que es engañoso, ¿sí? Jeremías capítulo 17, vamos a mirar un momento. Por eso el arrepentimiento bíblicamente es dejar de creer en nuestro corazón para creer en la Biblia. Eso es el arrepentimiento, pero la persona creyendo en su propio corazón, ella piensa que cree en Dios. Con su boca entonces dice, yo creo. Con la boca dice, yo creo. Pero el corazón, ¿qué es lo que dice? La boca dice, yo creo. Y el corazón, ¿qué dice? Dios no existe. No hay Dios. El corazón niega a Dios. Por eso la persona que está creyendo en Dios, pero es de sí misma, es de su propio corazón, ella piensa que está creyendo en Dios, pero la realidad es que no está creyendo en Dios, está negando a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El corazón humano niega a Dios. Niega a Dios. Por eso Jeremías capítulo 17, el versículo 9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice que lo más engañoso y lo más perverso es nuestro propio corazón. Y algunas personas, en vez de creer en Dios, desde la Biblia, de principio a fin hay que creer en Dios, en la palabra de Dios, basándonos en la Biblia. La creencia en Dios tiene que estar basada en la palabra, lo que dice la Biblia. Muchas personas creen en Dios desde su propio corazón. Conocen la Biblia, repiten la Biblia, pero en el corazón no hay la palabra. En el corazón, ¿qué hay? Su propia idea, su propio sentimiento, su propia opinión. Entonces cuando escuchan la Biblia, pero la Biblia dice eso, pero acá dice otra cosa. Entonces empiezan, hasta la misma Biblia, la ponen en conflicto. Le ponen pero a lo que tienen que decirle amén. Si es la palabra de Dios, es así, es la verdad. Amén. No dicen amén. Dicen pero. Esa es una palabra que los pecadores usan continuamente cuando
algo no concuerda con lo que ellos piensan, porque creen que su inteligencia está al nivel de Dios y que lo que ellos piensan tiene que casar con lo que Dios piensa, y es una arrogancia muy grande. Lo que Dios piensa y nosotros pensamos, estamos desfasados, tan lejos como el cielo y la tierra. Por eso nuestro pensamiento está tan distante, tan equivocado. Nuestro pensamiento es tan bajo que no alcanzamos a vislumbrar lo que Dios está mirando. No alcanzamos la inteligencia de Dios. No alcanzamos la perfección con nuestra mente para entender el pensamiento. No alcanzamos, estamos desfasados. ¿Qué tan lejos? El cielo y la tierra. Pero algunas personas, algunos pecadores engañados por Satanás piensan, lo que yo estoy pensando tiene que cuadrar con lo que la Biblia dice. No, nunca, es que no va a cuadrar nunca. Dios nos advierte, eso no va a casar nunca, estamos desfasados. Tenemos que dejar nuestro pensamiento tan bajo. Tenemos que reconocer que es equivocado. Y que ese pensamiento tan alto, así tan alto como el cielo, que no podemos alcanzar nosotros, es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios. Cuando Dios lo dice, así no entienda porque es tan lejos, tengo que decir amén, porque es demasiado alto. Así no logre entender, tengo que decir amén. Así no me parezca, así no sienta, así no me parezca como si fuese así. No importa, es que estamos tan distantes. Es tan distante el pensamiento de Dios, la verdad de Dios, es tan distante con la mentira en nuestro corazón que no se relacionan. Por eso parece que fuera contraria la palabra de Dios, me parece que no es así. Pero, ese pero, ¿qué significa? El hombre quiere equiparar su pensamiento con la palabra cuando estamos desfasados. Ese pero no cabe, ese pero es del diablo. Si la Biblia dice de una forma, yo tengo que decir amén. Tal cual como dice, tengo que decirle amén. Aquí nos dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. Dice que es engañoso, no dice que fue engañoso. No dice que será engañoso, dice se mantiene engañoso. Por eso aquel que cree en su propio corazón va a negar a Dios, porque no va a creer en la palabra de Dios, estamos desfasados. Pero cuando cree en su corazón, no va a creer en la palabra de Dios, porque el corazón del hombre está acá diciendo algo contrario, niega a Dios. Dios está acá arriba diciendo algo muy diferente, no podemos entenderlo, no podemos asimilarlo con nuestra propia mente, con nuestro propio corazón. Por eso, para creer en Dios tenemos que hacer algo primero que se llama el arrepentimiento, es reconocer que nuestro corazón es engañoso y no creerle a nuestro propio corazón. Negarnos a nosotros mismos, reconocer no tenemos la verdad, somos equivocados, y reconocer que Dios es verdadero y Él tiene la verdad. Ese es el proceso del arrepentimiento, descubrirnos a nosotros mismos a través de la Biblia. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, lo más engañoso es nuestro propio corazón. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Nosotros mismos no alcanzamos a conocer cuán engañosos somos, no alcanzamos. Por nosotros mismos no alcanzamos a conocer cuán engañosos somos. Por nosotros mismos no alcanzamos a conocer cuán perversos somos. Por eso Dios, a través de la Biblia, que es un espejo, nos está mostrando. El pecador fue hecho a imagen y semejanza de Satanás en Génesis capítulo 3. El pecador tiene la imagen del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice que es el padre de la mentira. Por eso aquel que cree en su propio corazón no puede creer en Dios. Para creer en Dios tenemos que dejar de creer en nosotros mismos. Tenemos que, ¿cómo? Eliminarnos o tacharnos nosotros mismos. Lo que yo digo es falso. Lo que dice mi corazón es falso. Lo que yo pienso es falso. Lo que yo veo es falso. Lo que yo siento es falso. Lo que mi conciencia dice es falso. Mi voluntad es falsa.
Por eso la Biblia dice que ninguno busca a Dios, pero nuestra voluntad que dice, no, yo sí lo busco. Nosotros decimos que sí lo buscamos, y Dios que dice, nadie me busca, nadie, ninguno me busca. Por eso nuestro corazón es contrario al corazón de Dios. Por eso para creer en Dios hay que ignorar nuestra propia voz, nuestro propio corazón, para creer en el corazón de Dios, que es la Biblia. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuál es el hombre bendito? El que confía en Dios. Versículo 5, Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre es maldito el hombre que confía en su propio corazón. Porque si un hombre confía en su propio corazón, no puede confiar en el corazón de Dios. No puede. Ninguno puede servir a dos señores, significa ninguno puede creer en Dios y en sí mismo al mismo tiempo. O cree en Dios o cree en sí mismo. O cree en Dios o cree en Satanás. No puede creer en Dios y en sí mismo al mismo tiempo. No puede. Por eso la Biblia habla del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que como pecador yo estoy separado de Dios, lejos de Dios. Reconocer que mi corazón que es engañoso y que yo soy 100% malo. Entonces, con esa condición de pecador, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cumpliendo los mandamientos? No, un hijo del diablo no puede cumplir los mandamientos, un pecador no puede cumplir los mandamientos. Entonces, ¿cómo puede ir al cielo? La Biblia enseña únicamente con el arrepentimiento y la fe, no hay más. Únicamente con un solo camino que se llama Jesucristo. Únicamente aceptando la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, que lo hizo justo, limpio de pecado. No hay más. ¿Cómo pasamos entonces para ser hijos de Dios? Juan capítulo 1, vamos a mirar cómo se convierte una persona en hija de Dios, a imagen y semejanza de Dios sin pecado. ¿Cómo pasa de pecador, de hijo del diablo, a justo, a hijo de Dios? ¿Cómo pasa? Juan capítulo 1 nos va a explicar esa verdad. ¿Cómo se convierte un pecador en hijo de Dios o cómo se convierte un pecador en justo? ¿De qué forma? Evangelio de Juan, capítulo 1. El versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, hijos de Dios. Les dio un derecho, un poder. ¿A quién? A los que le reciben a Jesús como el Hijo de Dios, reciben a Jesús como el Salvador de sus pecados. Dice que les da ¿qué? Un poder, una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, no más. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un hijo de Dios. Nace de la voluntad de Dios. Nace de la palabra de Dios. Por la fe se convierte en ¿qué? En hijo de Dios, por la fe. No puede decir que es hijo de Dios y que es pecador porque Dios no tiene hijos pecadores. Entonces, ¿de dónde salieron los pecadores? ¿De dónde salen? Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:12 dice que Adán pecó y Adán introdujo el pecado en el mundo cuando Adán pecó. ¿De quién recibió Adán el pecado? De Satanás. Satanás creó el pecado. Entonces, como Satanás creó el pecado, cuando Adán dejó de creer en Dios y Adán creyó en Satanás, Adán en qué se convierte en pecador. ¿Qué significa pecador? Hijo del diablo. Por eso cuando miramos, Adán es el representante de los pecadores. Jesucristo es el Hijo de Dios. Adán, cuando peca en Génesis capítulo 3, se convierte en hijo del diablo. Por eso todos los que nacen de Adán, la Biblia dice que nacen destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo, ¿cómo aparece? Como el Hijo de Dios.
¿Cómo se convierten las personas en hijos de Dios? Creyendo en Jesucristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y una persona cree en esa obra tan grande, esa obra gloriosa que fue que Él llevó a la cruz todos nuestros pecados, los llevó en sus espaldas al madero, y con esa sangre que derramó nos lavó del pecado. Por creer en esa sangre, por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿en qué nos convertimos? En hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Para ser hijos de Dios hay que creer en la obra de Cristo, no hay más. Es el único camino, no hay más. Por eso que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que potestad. Esta potestad es un poder que recibimos de Dios. Poder para ser que hijos de Dios, o derechos, derecho de ser que hijos de Dios. ¿Cómo somos engendrados? Por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Luego, cuando nosotros miremos un momento, Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos, el capítulo 10, nos va a hablar también qué recibimos a través de Jesucristo. Libro de Hechos, el capítulo 10. Hechos 10, 43. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas. Está hablando de Jesucristo. Todos los profetas hablan de Jesucristo. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los que creen en Jesucristo, ¿qué reciben? Perdón de pecados. Por el nombre de Jesús, ¿qué reciben? Perdón de pecados. ¿Por qué? Cuando Jesús viene como Hijo de Dios a este mundo, cuando viene como Hijo de Dios, Él viene a cumplir una labor. ¿Cuál es la labor? Mateo 1:21. ¿Cuál es la labor que viene a cumplir Jesucristo acá en la tierra? Mateo capítulo 1, el versículo 21. Vamos a entender por qué los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, recibirán perdón de pecados. Los que creen que en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el salvador de nuestros pecados. Entonces, imaginemos, una persona no sabe nadar, se fue a un lago. Ella no sabe nadar, se fue a un lago, pero en ese lago hay salvavidas. La persona ya se fue al lago, se está ahogando, no tiene opción de vida porque no sabe nadar, se va a ahogar, está en el centro del lago, ya no tiene fuerzas, está inconsciente. Entonces, para salvarlo de ahogamiento, ¿sí?, de ese lago, del agua, porque se va a ahogar, no sabe nadar, ya está inconsciente, se va a hundir, el salvavidas entra al lago y lo rescata del agua. Cuando está afuera, entonces lo auxilia, y en ese auxilio hace que bote el agua que tiene para que no se muera, y la persona empieza a respirar. Entonces le preguntan: ¿te salvaron del agua? ¿Te salvaron de la muerte? Que va a decir: sí, me salvaron. Él no puede decir: yo me salvé, yo me esforcé, yo luché. No. Él solamente era la persona que se estaba ahogando en el agua. No podía salir del agua, no podía salvarse por sí mismo del agua. Pero el salvavidas entró y lo sacó. Lo salvó. Él estaba ahí en ese lago, estaba muriendo. Y el salvador, el salvavidas, entró. ¿Y qué hizo? Lo sacó. Ese lo sacó es, lo salvó. ¿Sí? Entonces, imaginemos, en este mundo todos los hombres caímos a un lago que se llama el pecado. Caímos a ese lago del pecado. No podíamos hacer nada. ¿Para qué? Para salvarnos. No podíamos hacer nada. Por más que tratamos, que nos esforzamos, que luchamos, no pudimos salir del pecado por nosotros mismos.
Entonces ya en ese lago, que es el pecado, un ejemplo, el lago que es el pecado, estamos condenados a morir. No hay forma de salvarnos. Pero Cristo, que es un salvavidas, entró al mundo, sí, con cuerpo de hombre, entró al mundo, entró a este mundo que solamente estaba el lago del pecado. ¿Y qué hizo? Nos sacó del pecado. Nos salvó. Entonces, ¿estamos dentro del pecado o Él nos salvó del pecado? Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que nos salvará. Ese salvará es, nos sacará del pecado, nos salvará. Entonces la persona que estaba en el lago se estaba ahogando, estaba muriendo, no podía hacer nada, iba a morir, sí o sí iba a morir ahogada. Los pecadores íbamos a morir en el pecado, sí o sí ya no teníamos opción. Por eso Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia, envió a Cristo, el Salvador, entró a este mundo, el lago del pecado, y nos sacó ¿de dónde? Nos sacó del pecado. Nos libró. Ya no es, si estamos salvos, no estamos en el lago, porque estamos salvos. Aquel que se está ahogando, cuando lo salvaron, si le preguntan, ¿usted está en el lago, está en el agua o está afuera? ¿Qué tiene que decir? No, estoy fuera. El salvavidas me sacó. Ya no está en el lago, está a salvo. No está en el agua. No está en peligro. Está afuera. El salvavidas lo salvó. Ese lo salvó es, lo sacó del pecado. Cristo en la cruz nos salvó. Con su sangre nos lavó. Nos sacó de la condenación. Nos sacó del pecado de la cruz. Nos puso en un lugar firme. Nos puso en la tierra firme de la gracia. No estamos ahogándonos. Nos sacó del pecado y nos puso en tierra firme, la tierra firme de la gracia, la tierra firme de la misericordia, la tierra firme del amor de Dios. Nos salvó, ese es, nos sacó. Otro ejemplo, hay una persona que está dentro de una casa, no puede salir, está en un tercer piso, la casa está completamente incendiada. En ese tercer piso está la persona, está muriendo, las llamas se están acercando a él, lo van a matar, pero hay una persona que es la persona que es el bombero. Entonces, a través de la máquina, a través de la escalera, si sube, lo elevan, la persona entra dentro de la casa y saca a esa persona del fuego, la rescata del fuego. Ella va a morir, sí o sí va a morir ahí dentro de esa casa. Está en un tercer piso, no puede hacer nada, el fuego la está acorralando, pero entra un salvavidas, un bombero entra. ¿El bombero qué hace? La rescata, la salva, la saca de la casa, la saca del fuego, la libra del fuego. El ejemplo del fuego es como el pecado. Estábamos encerrados por el pecado, no había opción de escaparnos del fuego eterno, de las llamas eternas. No había opción. Como pecadores estábamos destinados a morir en el infierno. Eternamente estamos condenados ya para morir en el infierno. Pero Dios envió ¿a quién? Envió a Cristo para librarnos de que del pecado, porque por el pecado íbamos a ir al infierno. Ese fuego también, como el ejemplo del pecado, estamos acorralados por el pecado, no podíamos hacer nada, íbamos a morir por el pecado ya así, como pecadores. Pero viene Cristo y nos libra del pecado, como el bombero que libró a la persona del fuego. Y le preguntan, ya la persona está afuera, está salva, ya no está en la casa era como el pecado, ya no está dentro de la casa. El Salvador, el bombero, la sacó de la casa. Le preguntan, ¿usted salva del fuego? ¿Qué tiene que decir? Sí, yo soy salva, yo no estoy ya en el fuego, estoy salva del fuego, estoy fuera del fuego. Mira, ya está la casa, yo estoy acá porque el Salvador me sacó. Ya no tengo peligro de ser muerta por la llama del fuego. Me salvaron, me sacaron, el Salvador o el bombero me sacó. El pecador es el que está dentro del pecado. Pero si Cristo es el Salvador de nuestros pecados, Él nos sacó del pecado. ¿Cómo quedamos? Dentro del pecado, fuera. Fuera.
No estamos dentro del pecado. ¿Nos salvó de qué? Del pecado. Por eso dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará, ese salvará es sacará. Como el que está ahogándose en el lago del pecado, Jesús lo sacó del lago. Ya no está en el lago, pero si dice que es pecador, significa que se está ahogando todavía. Entonces el Salvador no hizo nada. Significa que el Salvador lo dejó en el lago. Aquel que dice que tiene un Salvador, que el bombero lo salvó, pero dice que él todavía sigue allá adentro, está mintiendo. Porque si el bombero lo sacó, él no tiene ya ninguna relación con el fuego, ya se separó del fuego, se separó. El bombero lo sacó de la casa, que estaba llena de fuego, él iba a morir, pero el bombero que hizo, el Salvador, lo sacó. Si le preguntan, ¿usted todavía está en peligro por el fuego? No, me sacaron del fuego. El Salvador, el bombero, me sacó. Dice que Jesucristo es el Salvador de nuestros pecados. Entonces Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo en la cruz? Nos salvó del pecado, nos libró del pecado. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Zacarías 3:9 dice que Cristo iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Un solo día. Iba a librar a todos los hombres ¿de qué? Del lago del pecado, los iba a sacar a todos. Un solo día. Zacarías 3:9. He aquí, dice, quitaré el pecado de la tierra ¿en qué? En un día. El pecado de la tierra lo iba a quitar en un día. Nos iba a salvar del pecado ¿en cuánto tiempo? En un día. ¿Cuál fue ese día? El día que Cristo fue a la cruz, nos salvó del pecado a todos. Una sola vez nos salvó del pecado. Una sola vez nos libró nuestro Salvador. Dice, salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Una vez para siempre. ¿De qué nos iba a salvar? Del pecado. Él nos salvó, Él nos quitó el pecado, Él lo cargó. Él hizo todo. ¿Para qué? Para convertirnos en hijos de Dios. Para hacernos hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? Juan capítulo 1 versículo 12 dice más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, ¿quiénes son? Los que creen que Cristo los salvó del pecado. Lo salvó. Pero algunos dicen que es pecador, significa Jesucristo usted no lo salvó. Si usted todavía sigue teniendo pecado en su corazón, si usted todavía sigue diciendo que es pecador, Jesús no lo salvó del pecado, porque si usted es pecador, el pecador no va al cielo. Pero la Biblia testifica que Cristo es el salvador de nuestros pecados, de que Él realmente nos salvó, de que verdaderamente que nos salvó, realmente. Un momento cuando miramos Hebreos capítulo 10, vamos a mirar un momento. ¿De qué forma la Biblia dice que nos acerquemos a Dios? Hebreos capítulo 10, vamos a mirar. ¿De qué forma Dios nos dice que nos acerquemos a Él? Dice Hebreos capítulo 10. En el versículo 17, Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice que nunca más se acuerda, porque como ya nos perdonó, y nos perdonó de verdad en la cruz, dice que Él nunca más se acuerda ¿de qué? De nuestros pecados que nunca más se acuerda. ¿Por qué nunca más se acuerda? Porque en la cruz nos limpió. ¿De qué forma nos limpió en la cruz? Verdaderamente, realmente nos limpió ¿dónde? En la cruz. ¿De qué nos limpió? En la cruz. Nos limpió de todos nuestros pecados, ¿sí? ¿Eso lo hizo dónde? En la cruz. ¿Pero de qué forma lo hizo? De una vez y para siempre. Así enseña la Biblia. Por eso aquí dice en el versículo 18, Hebreos 10, 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Como ya nos perdonó, dice que ya no hay más ofrendas por el pecado. ¿Por qué? Porque ya nos perdonó y ese perdón es eterno. No puede ofrecer otra cosa porque ya lo borró eternamente. ¿Qué más va a limpiar si ya está limpio? No puede. Algo que ya lo limpió por la eternidad, no se puede limpiar nuevamente. No hay forma de limpiar
algo que ya fue limpio eternamente. ¿Cómo lo va a limpiar? Si eternamente ya está limpio. Luego dice el versículo 19. Así que hermanos, que estos hermanos que son hijos de Dios, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No dice en el lugar santo. Ahora dice que tenemos, los santos, los justos, los hijos de Dios, tenemos libertad. El cielo está abierto. Pero no solamente el cielo está abierto. En el cielo hay el tabernáculo real. No el molde de Moisés aquí en la tierra, que fue solamente un modelo. Fue una copia. Aquí dice, Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar que santísimo, dice que tenemos libertad. Con el pecado no hay libertad para entrar en el lugar santísimo, no se puede. Con el pecado no se puede entrar en el lugar santísimo, no hay opción. No hay. Bíblicamente, nadie puede entrar en el lugar santísimo con pecado, no puede. Pero aquí dice que tenemos libertad. El cielo está abierto y no solamente el cielo está abierto, sino que en el cielo, en el tabernáculo celestial, ahora en ese tabernáculo celestial, en el lugar santísimo que tenemos libertad. Ya no hay impedimento, no hay miedo para entrar en el lugar santísimo en el tabernáculo del cielo. En ese tabernáculo celestial podemos entrar con libertad ahora. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Cómo podemos entrar con libertad al lugar santísimo? Pues sin pecado, no más. Es la única forma, siendo hijos de Dios, siendo justos. Un pecador puede entrar al cielo, no puede entrar al cielo. Un pecador no puede entrar al cielo. Con pecado se puede ir al cielo, no se puede ir al cielo. Y con pecado puede entrar con libertad al lugar santísimo, menos. No puede. No puede entrar al cielo siendo pecador, no puede entrar al cielo con pecado, no puede entrar al lugar santísimo con pecado. No hay libertad. Precisamente lo que no tiene un pecador es libertad delante de Dios. Obra con miedo, ora con pena, ora con incredulidad, ora con vergüenza, ora con sufrimiento. Siempre vive pensando, Dios me va a castigar por esto, Dios no me responde por esto, Dios no me escucha por esto. Tiene condenación en su corazón. No hay libertad, pero la Biblia dice que donde hay el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. ¿Qué significa? Aquellos que nacen de nuevo por creer en el Evangelio, que son hijos de Dios, que son hechos a imagen y semejanza de Dios por el Evangelio, por creer en la Biblia, tienen el nuevo nacimiento. Esas personas son a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué ocurre con esos que son imagen y semejanza de Dios? Tienen el cielo abierto y el lugar santísimo, tienen libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo. Pero ¿cómo tienen libertad para entrar al lugar santísimo? Por la fe. Porque creyeron en la sangre de Cristo, una vez y para siempre fuimos limpios de pecado por la sangre de ¿quién? De Cristo. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad. No hay impedimento. Con esa sangre quedamos limpios de pecado una vez y para siempre. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. ¿Qué tenemos? Un camino vivo y ¿qué? Y nuevo. Eso es el nuevo pacto. Es el camino vivo y nuevo. Tenemos entrada al cielo. Somos hijos de Dios porque por la fe estamos limpios de pecado. Eso podemos creerlo por la Biblia. Porque está escrito que Cristo nos abrió un camino vivo y nuevo, que era su propia carne. Cuando Él fue a la cruz, cuando derramó su sangre, nos abrió camino al cielo. Tenemos el camino despejado, sin ningún impedimento. El cielo está abierto. No hay condenación para los hijos de Dios, Romanos 8:1. Nada nos puede separar del amor de Cristo, nada. El apóstol Pablo dijo, yo estoy seguro, eso es la fe genuina, bíblica. Yo estoy seguro que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice, yo estoy seguro, la fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la Biblia podemos decir
con firmeza, con fuerza, que somos hijos de Dios, que somos justos y que no somos pecadores. Por la Biblia, no más. Por la obra de Cristo, por la fe, podemos decir que somos justos. Si una persona no puede ser justa, pues no puede decirlo porque no ha creído. Pero los que creen podemos decirlo. No solamente por nuestra boca, con nuestro corazón también podemos decir que somos limpios de pecado porque creímos la verdad con nuestro corazón. Romanos 10:10, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Muchos no han creído con el corazón y solamente confiesan y confiesan y confiesan, pero no han creído con el corazón. ¿Qué no han creído? Que tienen libertad para ir al cielo. No, eso no, nadie sabe. ¿Usted va a ir al cielo? No, eso quién sabe. ¿Quién sabe? No, quién sabe no es la fe. Quién sabe es la incredulidad. El pecador no sabe para dónde va. El justo sabe para dónde va. El justo tiene un camino fijo, un camino vivo y nuevo que es la sangre de Cristo. Vamos al cielo, sí o sí vamos al cielo por la obra de Cristo, por la fe. Vamos al cielo, estamos seguros. El pecador dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso no es la fe. ¿Quién sabe? Es la incredulidad. Claro, con pecado en el corazón, ¿cómo va a decir que va a ir al cielo? No puede decir que va a ir al cielo. Y si lo dice, pues está mintiendo, porque al cielo nadie va con pecado. Al cielo van los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que fueron hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Cómo es conforme a la imagen de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo 28. Hijo de Dios significa conforme a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Sin pecado, justo, santo. Así es un hijo de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo llama Dios a los hijos de Dios? Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, así llama Dios a los hijos de Dios. Hermanos santos significa hijos de Dios. De esa forma, ¿sí?